Después de que por décadas los países se quejaran del intervencionismo de Estados Unidos y décadas donde Estados Unidos no intervenía, ahora encontramos a un Donald Trump que está listo para hacer acciones militares. Así que nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando con el intervencionismo de Estados Unidos? ¿Podría pasarle a México? ¿Qué pasará con esta tendencia ahora? ¿Hasta dónde podría llegar esta tendencia? Hemos visto durante los últimos meses el trabajo de Estados Unidos sobre un cambio de gobierno histórico que hoy representa algunos problemas y algunas otras soluciones, como lo que podríamos esperar de cualquier gobierno. Estados Unidos ha estado radicalizado dentro de su propio país, donde el enemigo se ha convertido en el contrincante político del otro partido, como en otros países de Latinoamérica. Esto parece ser una característica principal de las consecuencias de la política de izquierda, donde se considera que si no estás conmigo, estás contra mí. Pasó desde la primera entrada de Donald Trump al poder, donde venían de un gobierno de izquierda moderada y ya se veía a los republicanos como enemigo del otro bando. Luego Biden no ayudó a la percepción de esto. Pero Estados Unidos, como cualquier país que tiene política, dejó ver una red de corrupción que hasta la fecha está sonando. No solo por los archivos de Epstein, sino por las relaciones del hijo del Biden con cárteles de la droga, y donde administradores públicos han estado implicados en muchos problemas, por decirlo educadamente, oscuros. Lo importante a recalcar en este punto es que no son limitados a un partido o a otro. Los mismos archivos de Epstein tienen a personalidades como Clinton y el mismo Donald Trump. Así, tenemos muchas preguntas y respuestas que no satisfacen la curiosidad de nadie y que, más veces de lo que nos gustaría, no hacen sentido histórico. Hay algo que no está conectando. Estados Unidos logró unificar una fuerza política de respuesta a la administración de Biden. Y Trump prometía entrar con más fuerza que nunca, lo que reafirmó la situación en la que la radicalización de Estados Unidos explotó. Lo vimos con 2 intentos de homicidio al actual presidente de Estados Unidos y el exitoso y trágico homicidio de Charlie Kirk, que descanse en paz. Así, Estados Unidos tiene que voltear hacia afuera para encontrar nuevos enemigos y justificar su situación en el poder, buscando legitimidad a través del éxito internacional. La misma razón de por qué Trump está auto-otorgándose premios de la FIFA, porque eso lo usarán como argumentos de éxito en los que se dirán, mira lo que el presidente está haciendo. Es una de las razones de por qué Trump buscó tanto el Premio Nobel de la Paz y por qué se enojó tanto después de que no se lo otorgaron a él. Aunque honor a quien honor merece. Sí ha terminado guerras y ha generado buenas situaciones en términos muy generales comparado con lo que Estados Unidos había hecho desde el gobierno de Bush. Así, Estados Unidos vive otra crisis importante que hará justificar una lucha importante. La lucha contra las drogas. Esta lucha se vive en Estados Unidos y francamente en toda Latinoamérica y otras partes del mundo. Pero desde México hasta Argentina, donde Venezuela y dictaduras de izquierda se han convertido en el refugio de los grupos criminales, estos gobiernos dictatoriales o pseudo-autoritarios mostraron un fuerte descontento a la llegada de Trump. ¿Quiénes son estos gobiernos? Venezuela, México, Cuba y Brasil. Porque además son principalmente los gobiernos que llevan una historia de izquierda muy fuerte. Ya veremos la complejidad de la izquierda mexicana más adelante, pero al final del día, por términos generales y decisiones de políticas sociales, no queda más que clasificarlo como un gobierno de izquierda un poco más radical que moderada. Así México tiene una desventaja estratégica que el resto de Latinoamérica no tiene. Su vecino fronterizo más importante, Estados Unidos. Pero antes de saltar a esta parte, vamos a ver qué pasó con Venezuela. Venezuela, como uno de los países que en el siglo anterior había crecido tanto, era de los mejores económica y socialmente, se convirtió en la promesa latinoamericana de llegar al primer mundo. Pero, al mismo tiempo, la pesadilla que la izquierda llevó al poder. De ser un país con el que el petróleo rebosaba en las riquezas y ayudaba a Estados Unidos, no solamente de manera económica, trabajaban en una alianza, ese mismo petróleo se convirtió en su boleto para hacer dictadura. En una era que ya era importante ese recurso, que si Estados Unidos intervenía con Venezuela y su independencia,
no tendría opción más que cortar el suministro. Esto fue una situación de rehenes con el oro negro. Así el chavismo cobra fuerza. Estados Unidos urge por encontrar opciones de petróleo en todo el mundo y Venezuela deja de ser una promesa económica a un mundo de expropiaciones, refuerzos a un gobierno totalitario y vimos cómo sus instituciones cayeron una a una. Hoy, aunque haya oposición en el ámbito legislativo o en el ámbito político en general, como en México, es más o menos irrelevante a la hora de la toma de decisiones. Y el país carece de una de las características más importantes de una democracia pseudofuncional, el concepto de pesos y contrapesos. En el poco tiempo que tardó caer en Venezuela, el centro de los ataques para un gobierno totalitario fue desintegrar a la oposición y fue deshacerse de los jueces, haciéndolos una herramienta de amedrentación social, política e incluso económica. Así, el poder dominaba todas las instituciones gubernamentales, militares y no militares, así como los jueces, las leyes y las operaciones económicas. El gobierno era totalitario. Chávez muere y entra en cuadro principal Maduro, el que antaño había sido su secretario de Relaciones Exteriores. Maduro solo perpetúa el plan de Chávez, pero sin sufrir las consecuencias de una figura revolucionaria en la que Chávez se podía atribuir algunos momentos de violencia, pseudoguerra, golpes de Estado, etc. Maduro era todo lo bueno de la revolución sin ese estigma de carga de cualquier revolucionario. Así que Venezuela termina de constituirse como una dictadura con el liderazgo de Maduro, quien hasta el 3 de enero decía que tenía todas las respuestas para los problemas de Venezuela, pero parecía no importarle. Durante mucho tiempo, la moneda venezolana estaba en el primer lugar de inflación y la economía venezolana se encontró con los problemas de no tener manera humana, alienígena o religiosa, nada para crecer. Pero el petróleo se consideraba todavía el boleto de mantenimiento de este gobierno. Pero poco a poco, como pasa, el boleto se acabó, el tiempo se agotó y con el tema de la recaudación el gobierno había empobrecido a toda la ciudadanía. Así que, ¿qué les quedaba? El crimen organizado. Mantener una alianza con el gobierno para mantener un control gubernamental estable, para que los cárteles de la droga proliferaran en esta zona sin preguntas, sin problemas, pero con mucha eficiencia y pseudo discreción al ojo internacional. El mismo Maduro vendía pasaportes cuando era secretario de Relaciones Exteriores, según lo que acabamos de ver en las publicaciones de Estados Unidos, y una de las tantas cosas que en Nueva York le están atribuyendo en su juicio. Esta proliferación del crimen organizado afectó a México y finalmente a los Estados Unidos con la crisis del fentanilo y otras drogas que golpearon duramente a la ciudadanía estadounidense. Históricamente se había visto con la cocaína o con otros estupefacientes, pero finalmente colmó el plato. Y aquí entra Donald Trump, en su segundo mandato, quien venía con todo que ganar y nada que perder. Y gracias a que se declaró que el narcotráfico era clasificado como terrorismo, no tenía por qué avisarle al Congreso, que esto es uno de los argumentos que están tratando de decir que desacredita el intervencionismo en Venezuela. Y es que aquí hay que hacer un paréntesis importante, porque técnicamente no está en guerra con Venezuela. Acaba de atacar a un líder de cártel. Técnicamente, Estados Unidos va a justificarse como que acaba de entrar en acción contra los terroristas, no contra la independencia o la autodeterminación de Venezuela. Es más, se justifica que no entran contra la autodeterminación de Venezuela porque ya habíamos visto que la elección de Maduro había sido truncada. Es decir, habían electo al otro presidente que había sustituido a María Corina Machado, pero desconocen los resultados democráticos de esta elección y Maduro se mantiene en el poder. Gracias a esta situación, Estados Unidos entró en muchas excepciones legales que no consideraban los demócratas y que hoy Trump no quiere explicar para que no le cambien el juego legal y que se siga enrollando en los temas legales que no van al caso. ¿Por qué? Porque así la oposición pierde el tiempo y Trump gana más recursos. Pero antes de continuar, vamos con México. México, hace 30 años, venía de una decisión contundente: democratizarse. Zedillo fue el primer presidente en décadas que no tenía un Congreso totalmente dominado por el PRI, lo que hacía el inicio de los pesos y contrapesos. Comenzaba lo que parecía un proyecto pseudodemocrático en México. Y así nuestro país comenzó
el proyecto reformador del INE, haciendo que la situación mejorara poco a poco. Fox entró con una visión gubernamental de empresario, pero de eso hablaremos otra ocasión. Y así, poco a poco, pero seguro, se asentaba una popularidad de lo que sería la segunda fuerza política del país, el PAN. Pero se dan cuenta de algo importante: el crimen organizado tenía mucho poder aquí. Y ahí es donde entra en escena Calderón, el presidente más criticado por sus acciones de gobierno a la fecha desde López Portillo. Inicia la pseudo famosa guerra contra el narco, que no fue realmente una guerra, pero que sí era contra el narco y que representaba el gobierno duro de administrar que México estaba en la orilla de una realidad peligrosa, convertirse en un narcoestado fallido, como ya se había visto en lugares como Chiapas, Guerrero y Michoacán. 6 años muy duros con una publicidad, por decirlo bonito, negativa, teniendo a su principal opositor, López Obrador, defendiendo que era un derramamiento de sangre absurdo y que no se tenía que hacer por ese lado. Y qué errores garrafales del gobierno. Así, México cayó en una época de violencia sin precedentes. Al menos en la revolución la violencia era clara y se sabía dónde venían los disparos. La guerra contra el narco era una guerra de guerrillas donde se tenía que encontrar los puestos de avanzada y atacar a los narcos en sus bases pseudomilitares para desarticular redes de tráfico de armas, de droga y de personas. En mi opinión personal, fue una política bien intencionada, con una ejecución muy pobre, desastrosa, porque se quería hacer algo a la fuerza, cuando en la realidad lo que necesitaba México era más discreción y decisiones dirigidas con precisión quirúrgica, cosa que no sucedió, por una o por otra razón. Así, poco a poco, se juntaron miles y miles de muertos, llegando a la preocupante cifra de más de 100,000 homicidios en el sexenio. Claro, si ves esta cifra, entendiendo lo que estaba pasando, todos nos espantamos. Esta pésima publicidad logró hacer que el partido hegemónico regresara al poder. El PRI probó nuevamente las mieles del poder, y con sanguijuelas que se les había prometido poder desde hace mucho tiempo, pero que no lo habían logrado atrapar desde los 2000. La nueva generación del PRI desgastó el gobierno por su corrupción sin escrúpulos, debilidades, violencias y el último clavo en el ataúd, los 43 de Ayotzinapa. Después de detener la guerra contra el narco, lo que de manera totalmente contraproducente causó más homicidios dolosos que con Calderón, una estrategia que no entendió que ya había despertado a una bestia que se tenía que detener, pero que por miedo a la mala publicidad de Calderón no quisieron meter mano, es más, se salieron del partido y eso hizo que el narco prácticamente ganara por default. Así, entre corrupción y entre tibieza, el gobierno del PRI dejó mostrar la mayor debilidad que un gobierno del PRI jamás había mostrado desde Plutarco Elías Calles, lo que les costó su estadía en el gobierno. Y finalmente, le ganó el poder Morena. Aquí entra Morena, ya a cuadro principal, que ya existía como fuerza política desde que muchos se habían salido del PRD, partido que no lograba dar una entre terceros lugares políticos y entre problemas electorales fuertes. El PRD se desmantela desde su liderazgo obradorista, donde el PRD cae poco a poco y Morena nace. Muchos políticos, convencidos de la mala publicidad del PAN y la mala publicidad del PRI, deciden que esta tercera opción es la mejor para proceder y logran entrar a la coyuntura de la debilidad política de México. Nadie sabe con qué dinero, nadie sabe con qué recursos humanos y nadie sabe con qué habilidad de difusión. Pero lo lograron. Un López Obrador que no había trabajado desde que salió de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México mantuvo siempre su economía personal bien a flote, hasta con un rancho, pero solo con 200 pesitos en la cartera. No vaya usted a pensar mal. Una publicidad perfecta de un gobierno profundamente corrupto y de un partido nuevo que había llamado a la esperanza de México mostró la verdadera debilidad de México. La antiguerra contra el narco había comenzado. México, ahora con más homicidios dolosos que nunca, llegaron a la alarmante cifra de 200,000 homicidios en el sexenio de López Obrador, pero con un cinismo político impresionante, aprovechándose del hartazgo de la gente. El nuevo gobierno de izquierda hacía caso omiso a los problemas de seguridad o a los problemas sociales en su mayoría, con la filosofía de si no lo mencionas, esos problemas no existen, y si salen a la luz, los minimizas. Total, son solo vidas de mexicanos. Esta filosofía
vaya, es antihumanista. Así poco a poco empezaron a salir a la luz los vínculos con el crimen organizado y Morena, que mostró una nueva debilidad del gobierno, pero con una ciudadanía tan harta que ven a sus opciones políticas y dicen, pues ya todos son iguales, y aunque Morena diga lo contrario, al menos son los que están y dan algo, si podemos decirlo. Entonces México está metido en un hueco de crimen organizado, con estados fallidos ahora en Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Michoacán y más estados infectados de droga, de violencia y de cualquier malestar a todo México. Ahora, toma protesta Claudia Sheinbaum, una mujer que hereda los problemas, pero no el carisma ni la fortaleza política de López Obrador, y que coincide con la llegada de Donald Trump al poder, lo que hace temblar a un gobierno que no sabe qué hacer con la violencia. Ahora llegamos al día de hoy. Maduro fue capturado, llevado a Nueva York y compareciendo en un tribunal. Estados Unidos, con su crisis civil, quiere encontrar a estos enemigos en común que todavía puedan ayudar a que la ciudadanía señale como el problema, y lo tiene bastante fácil, declarando a los grupos narcotraficantes como terroristas. Lo que le da legitimidad institucional suficiente para cercar a Venezuela y hacer ataques a lanchas y luego entrar en territorio, así como preparar cualquier tipo de invasión. Si el presidente ya se fue, ahora con la vicepresidenta. Y ya vimos que esta invasión no solamente es para quitar a los grupos criminales, sino también, si es necesario, quitar al presidente en turno, si la justificación está ligada lo suficiente con el crimen organizado. Así, poco a poco, tenemos una realidad que alcanzó a Estados Unidos, que alcanzó a Venezuela y que puede alcanzar a México, sobre todo con las declaraciones de Donald Trump en los últimos días diciendo que tenemos que hacer algo con México y el crimen organizado, que es un enemigo en común que no está en una nación, sino en una guerra abierta. Es el talón de Aquiles de la Armada estadounidense, lo que hizo que perdiera en Vietnam, pero que hoy lo abordan con más tecnología, orden y poder de atención. La pregunta prevalece, ¿lo lograrán? ¿Quién sabe? Porque el crimen organizado puede hacer guerra de guerrillas, pero ya vimos que Estados Unidos puede hacer una operación contundente. La pregunta del día de hoy parecería relevante, pero recalco el caso de Vietnam, un país que nadie creía que podía aguantar y Estados Unidos perdió la guerra. Venezuela tiene el mismo problema de guerra de guerrillas, y aunque una operación exitosa haya entrado y salido con Maduro, eso no termina de liberar a la dictadura. Y por esto mismo Estados Unidos no entra con una fuerza militar conquistadora, sino con una estrategia muy clara. Esta guerra no cobrará tantas vidas como una guerra abierta territorial, pero costará mucho más dinero. Y solo queda preguntarse, ¿valdrá la pena? Por la operación que hemos visto este fin de semana, creo que valió mucho la pena para que Venezuela empezara a tener una transición, por el momento. Pero como dijo Gustavo Tovar Arroyo para Latinus Diario, los venezolanos vieron que el dictador se fue, y eso nos hace felices. Pero hay una alegría contenida, porque la dictadura todavía no acaba. Si este caso tuviera éxito, es un mensaje directo a México y otros países de Latinoamérica, como aliado de la ruta comercial de droga y crimen organizado. Pero no somos los únicos en la mira, y eso hay que recordarlo. Estados Unidos tiene una guerra comercial con China muy importante. País que ya pidió que se hiciera el proceso de regresar a Maduro a Venezuela, por muchas razones que le convienen comercialmente a Venezuela. Además, Japón está probando los límites del gigante chino, y Estados Unidos lo está tratando de calmar en una situación donde la conquista del Océano Pacífico podría ser la clave comercial y militar que, de no ser controlada, podría causar un fallo grande en Occidente. También está la confrontación de Rusia con Ucrania, donde la OTAN dice que ya basta, pero no hace nada realmente. Y Estados Unidos se ha cansado de ayudar en esa guerra donde Ucrania es necio, Rusia 2 veces más necio, la OTAN es tibia, y la opinión de mía es que Estados Unidos está dejando que la guerra en Ucrania siga con tal de que Rusia lo deje tomar acción activa en Venezuela, como un intercambio de territorio estratégico. Pero ambas potencias están probando el límite del otro, donde nadie sabe hasta dónde va a llegar la guerra y nadie quiere ser el que ponga el punto final a 2 casos que están unidos y sin solución aparente en el corto plazo. Y es así que vivimos la encrucijada de hoy, donde Honduras parece ser la muestra de un país seguro, Argentina, liberal económicamente pero conservadora ideológicamente, consigue solo tiempo para tratar de estabilizarse, y donde los países sudamericanos poco a poco están migrando a una aparente derecha ideológica. Pero bueno,
En resumen, y respondiendo directamente a las preguntas anteriores, ¿qué está pasando con el intervencionismo de Estados Unidos? Un claro ejemplo de búsqueda de enemigos en común para unir a Estados Unidos en un problema en común, pero al mismo tiempo recordando que la contundencia de un imperialismo yanqui que había estado dormido por décadas, pero hoy mostrando el músculo militar con precisión quirúrgica que es capaz de hacer Estados Unidos si la situación lo requiere. ¿Podría pasarle esto a México? Sin la menor duda. Si ya llegaron a ser el éxito en la operación en Venezuela, hay quienes piensan incluso que en el Mundial se harán avances en México. Todo depende de qué tan colaborador sea el gobierno de México en los siguientes meses. Porque además ya vimos a López Obrador que salió, ya vimos a Claudia Sheinbaum que salió, y falta ver quién más saldrá. ¿Qué pasará con esta tendencia ahora? Estados Unidos tomará Venezuela temporalmente, o eso dicen, preparando una ganancia económica para ellos y volteando a la República Latinoamericana que sigue. Porque hay muchas repúblicas latinoamericanas que están involucradas con el narco, entre ellos México, Ecuador, Colombia y otros. ¿Hasta dónde podrá llegar? Hasta las últimas consecuencias, diplomáticas y militares, que ya hemos visto en la historia. Depende totalmente de cómo se muevan las fichas en el panorama internacional y un poco de la política interna de Estados Unidos sobre si los demócratas van a seguir tratando de bloquear el intervencionismo y Trump seguirá justificando el terrorismo como una forma de conseguir un boleto para intervenir en los países latinoamericanos. Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.